Un saludo a todos, sean bienvenidos a este subprograma Jurisprudencia de Israel, un espacio destinado para el análisis de los mandamientos de la Torá desde la perspectiva netamente legal, desde el derecho, como tiene que ser, tratando de limpiar y depurar todo tipo de intrusión de carácter religioso que ha llevado a una interpretación errónea del mandamiento y completamente desproporcionado o alejado de la idea original cuando se dio esta normativa. ¿Qué es la Torá? Los académicos, como tal, en este caso tenemos a Blázquez y a Cabrero, definen al código de la Torá y entre otros los convenios israelitas o hebreos, lo especifican y lo expresan como los pactos hebreos, dicen ellos en su libro Arqueología Israelita y la historicidad de los libros del Antiguo Testamento. Los pactos hebreos tienen un carácter diferente a los de Oriente y hace una comparación con Ur-Namún de Ur y Hammurabi de Babilonia, ¿no? Dicen, es diferente. ¿En qué? Que estos están concebidos en una fase de destrucción política y no como una iniciativa de un rey. Eso fue lo que ocurrió con Hammurabi y con Namun. Fueron iniciativas de un rey en tiempos de que el imperio se estaba extendiendo y tenemos que poner leyes y códigos para poder sujetar al pueblo en obediencia. Pero los pactos hebreos, dicen ellos, haciendo un análisis, no fueron concebidos como iniciativa de un rey, ni siquiera Moisés como rey de ellos, ¿no? En su momento en Sinaí, sino como un tiempo en el cual el pueblo carecía de orden y carecía de política. Eran un pueblo o una nación de esclavos dentro de otra nación que salieron de ser mano de obra de una nación y salieron a libertad en el desierto. No tenían estado, no tenían gobierno, tenían solamente un dirigente, un líder, que les mostraba realmente lo que su gobernante como tal, eterno, le decía que tenían que hacer, ¿no? Los llevó a la libertad y luego, estando en la libertad en tierra de nadie, en lo que se conoce a las faldas del monte Sinaí, les esperaba llevarlos a la tierra prometida, ¿no? La tierra que estableció como un juramento, como un pacto para Abraham, Isaac y Jacob. Y luego de eso, pues vemos cómo el pueblo recibe un código, recibe lo que es la Torá, ¿no? Pero en un tiempo en el cual no había política, completamente nace una nación oficial en ese momento. Ahora, al juicio de Klein, quien siguió estas ideas, en el libro de Deuteronomio, dice que es un documento, o así lo expresa él, es un documento de renovación de la alianza que mantiene las mismas estructuras de los textos clásicos de vasallaje de la época mosaica. Entonces, aquí estamos viendo que, aparte de ver que la Torá o la ley son documentos de carácter legal, de códigos legales de aquella época, vemos también que dicen, sí, Deuteronomio y toda la ley, los 5 libros son códigos legales muy parecidos a los códigos de aquellas naciones o de aquella cultura, de aquel orden geográfico del Oriente Próximo. Todos ellos dejaron una estructura de leyes muy similar a lo que encontramos allí. ¿Por qué? No porque exista la idea de que el Eterno, el gobernante del pueblo de Israel, nuestro gobernante, haya visto a bien la estructura de gobierno de las otras naciones y dijo voy a replicarlo, no voy a copiarlo. No, simplemente es que esa estructura es la que convenía al pueblo por la cultura en la que se estaba dando, ¿no? El pueblo así lo entendía, era su contexto cultural y de vida, y así es como se recibió. Por eso vemos que los pactos, aunque para nosotros nos pueda parecer arcaicos, donde hay derramamiento de sangre de becerros, de animales, para ellos era parte de la cultura natural, y un pacto de sangre, recuerden esto, cuando se derrama sangre de un animal, se hace caret, brick, un pacto y se derrama la sangre, se entiende que el que no cumple con la parte que le tocó del convenio, su sangre también sea derramada. Eso es lo que expresan los pactos de sangre, ¿no? Son cosas muy serias y el Eterno vio como los seres humanos, o en aquella cultura se hacían pactos, y entendiendo que en el contexto de los seres que va a tomar, eso es legalidad, eso es ley, eso es autoridad entre ellos, y como es una ley que va a dar para los seres humanos, para que ellos puedan guardarla, tomó el mismo concepto de ellos, pero empieza a regularlo, ¿no? Luego vemos como el libro de Deuteronomio tiene una estructura propia, ¿no? Y resalta de entre los demás libros, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, y también dentro de los otros códigos, al ser un código específico, ¿no? Como lo narraba aquí, es
un código o un tratado de vasallaje. Deuteronomio en sí es un tratado de vasallaje, a diferencia de solamente ser un código legal, es un tratado de vasallaje. Y vamos a ver qué es esto, ¿no? El tratado de vasallaje es un compromiso bilateral entre dos partes, entre un patrón y su súbdito. Se sella un contrato de mutua ayuda y asistencia. Y en estos pactos, el más fuerte, el patrón, el soberano, impone las condiciones sin que el súbdito pueda discutirlas. Solo puede aceptarlas o rechazarlas de bloque, ¿no? Esto es lo que se define como un tratado de vasallaje, ¿no? Es un contrato entre dos partes, un patrón o un soberano y un súbdito, un vasallo, ¿no? Es un tratado en el cual el patrón y el soberano presenta estas leyes, presenta lo que es el tratado, y vamos a ver también en qué se compone, cuál es la estructura general, y el súbdito solo tiene dos opciones: o acepta el tratado tal como está, no puede alterarlo, no puede decir, ¿saben qué? Voy a cambiar una letra o esa cláusula no me gusta, quiero cambiarlo un poco. No, no puede hacerlo. Él acepta tal como está o la rechaza de golpe. Y el rechazo de golpe, pues, es destinarlo a enfrentar su situación política, económica y militar completamente solo. Normalmente se hacen estos tratados en función de dos reyes humanos, en el cual uno con todo el poderío militar puede proteger al otro. Porque si no te quieres someter a eso y quieres pelear por ello, el otro simplemente puede venir y conquistarte. Pero si quieres mantener tu reino, mantener tu autoridad, lo más sensato que puedes hacer es aceptar el tratado que se te está ofreciendo, para que mantengas tu posición de rey, pero tienes que ser ahora un vasallo de un rey soberano o de un rey superior, ¿no? Aquí tenemos lo que es los elementos que componen el tratado de vasallaje. Generalmente, ¿no? Vamos a hacerlo de una forma muy reducida y vamos también a leer un ejemplo de esto. El preámbulo inicia: el rey se presenta como el protector del súbdito. El prólogo histórico: se describen las relaciones entre las dos partes, ¿no? La historia de cómo se conocieron y cuál es la historia que está detrás de ellos, ¿no? Las estipulaciones, donde están los puntos específicos, a ver, y se enumeran unos dioses como testigos de lo pactado, ¿no? La mayoría de las culturas que estos tratados hacían de un rey, como decíamos, soberano a un rey súbdito, tenían ambos sus dioses, ¿no? Y se juraban la fidelidad o el cumplimiento del pacto basado en la presencia de estos dioses. Y luego teníamos, en último lugar, como las bendiciones para el que lo cumple y las maldiciones para el que no lo cumple. En otras palabras, el privilegio y las cosas de reconocimiento para bien el que lo cumple, y también las consecuencias de muerte, de juicio, destrucción para el que no cumple el tratado, ¿no? En este caso, el que no cumple, pues, es el súbdito. Él es el que está siendo sometido a este tratado, ¿no? Como ejemplo, vamos a leer un ejemplo para que tengamos una idea un poco más amplia. Se transcriben a continuación los pasajes más significativos del tratado de vasallaje hitita entre el rey Murshil II y su vasallo Dupi Tepsup a finales del siglo XIV antes de la era común, ¿no? Vamos a leer estos elementos de un tratado real que ocurrió o se formó a finales del siglo XIV, repito, entre Murshil, que es un hitita, y su vasallo Dupi Texup. Vamos a ver. A. Preámbulo, ¿no? El rey se presenta como el protector del súbdito. Vamos a ver esta estructura, ¿no? Y dice así el tratado: así habla Mursil, el sol. Miren cómo la mayoría de los reyes del Oriente Próximo siempre se describían en sus crónicas como una estrella, como un sol, hijo de los dioses, hijo de Dios, y como algo grande, ¿no? Entonces, por eso dice el sol, hablándose de él mismo, ¿no? El gran rey, el rey del país hitita, el muy amado del dios de la tormenta, el hijo de Supililauma. Vemos ahora el prólogo histórico. Se describen las relaciones entre las dos partes. Vamos a ver, partes contratantes. El segundo dice así, ¿no? La B. Ahora se dirige directamente al súbdito diciéndole: Dupi Tepsu, tu abuelo, era Asirias. Se rebeló contra mi padre, que lo redujo a sumisión. Cuando los reyes Nahashi y el rey Kinsa se rebelaron contra mi padre, tu abuelo Asiras,
no se sumó a la rebelión. Eran amigos y amigos permanecieron. Cuando mi padre combatió a sus enemigos, tu abuelo Asiras, no se rebeló contra él. Eran amigos y amigos permanecieron. Mi padre protegió a Asiras, así como a su país, y no ejerció sobre ellos violencia alguna. Dupi Tetsu protege y custodia los compromisos del rey y la soberanía del rey, y yo, el sol, te protegeré a ti. Vemos cómo narra una parte histórica, ¿no? Hechos históricos de las dos partes. Ahora las estipulaciones, ¿no? En la parte C nos dice, nuevamente dirigiéndose a Dupi Tetsu, debe enviar al soberano 300 piezas de oro puro y piedras preciosas. Este es el tributo que le está cobrando, ¿no? Los tributos. No podrán enviar regalos a Egipto, digamos una área o un rey contrario. No deben ser sometidos por nadie más. Este tratado debe ser exclusivo. No se puede hacer un tratado de vasallaje entre dos partes. Ahí entendemos, ¿no? La estructura de Deuteronomio es exactamente eso, un tratado de vasallaje entre el rey soberano, el eterno, y su pueblo, y por eso no le permite hacer tratados con ninguna otra nación, hablando de una especie de vasallaje, ¿no? Recuerdan cuando le habla al rey y le dice, no puedes volver a Egipto para buscar caballos o poder militar, ¿no? Y eso se hace normalmente en un tratado de protección tipo vasallaje, ¿no? Dice, si Dupitepsu se entera que existen conspiraciones contra el soberano y de que se prepara alguna revuelta contra él, debe acudir en ayuda del rey de los hititas acompañado de su ejército, ¿no? Si en un momento escuchas, le dice Dupi, si escuchas tú que hay algún tipo de conspiración contra tu rey, en este caso Mushal, el rey de los hititas, si escuchas esto, pues tienes que ir y acudir inmediatamente con el ejército, con tus compañeros hititas para pelear contra él, ¿no? Está llamando a la guerra, pelear contra aquel que está haciendo la conspiración, ¿no? Punto D, dice, se enumeran uno de los dioses como testigos de lo pactado, ¿no? Por último, en el tratado se invocan a los dioses de los hititas y los amorreos, a los que pertenece Dupitepsu, amorreo, ¿no? Asimismo, se convoca a los elementos de la naturaleza, las montañas, los ríos, las fuentes, el mar, el cielo, la tierra, los vientos, las nubes, sean todos ellos testigos de este tratado y de este juramento, ¿no? Ponían en nombre de sus dioses y también de fuerzas de la naturaleza, también, ¿no? Sin embargo, el Eterno no puede poner dioses como testigos, pone testigos al cielo y a la tierra. Y ya vamos a ver también la estructura de este tratado de Deuteronomio, ¿no? Un tratado de vasallaje. Y finalmente tenemos las bendiciones para el que lo cumple y las maldiciones para el que no lo cumple, ¿no? Algo que también está incluido en el libro de Deuteronomio. Sí, este sí condicional, Dupi Tepsu incumple las palabras del tratado y del juramento grabado sobre esta tableta, que estos mismos juramentos caigan sobre Dupitipsu y le aniquilen a él y a su esposa, a su hijo, su nieto, su casa, su ciudad, su tierra y todos sus bienes. Si Dupitipsu cumple las palabras del tratado grabado sobre esta tableta, que estos juramentos protejan a Dupitipsu, ¿no? Así es como vemos un tratado de vasallaje real, ¿no? Aquí estamos leyendo historia. Pero lo increíble de esto es que cuando uno lee atentamente, de una manera, digamos, continua, sin detenerse en un verso por verso, sino continuo, lo que dice el libro de Deuteronomio, la estructura de este libro se asemeja y tiene un paralelismo muy preciso a la forma estructural en la cual estaban conformados estos tratados de vasallaje, ¿no? Vamos a ver. Ahora sí vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, tenemos aquí, o Devarim, que significa palabra. Inicia con un prólogo histórico, ¿no? Al inicio. Del capítulo 1 al capítulo 3, usted puede ver cómo el Eterno llama a Israel y empieza a narrar lo ocurrido en el desierto, cómo el Eterno salió en defensa de ellos, incluso como cuando estuvo frente a lo tocante a Baal Peor, ¿no? Del capítulo 4 al capítulo 11 se describe la relación de las dos partes contratantes, presentando al soberano como el protector del súbdito, ¿no? En este caso el soberano es el Eterno, el protector del súbdito, o el súbdito, perdón,
es Israel, ¿no? Siendo Moisés el mediador de este contrato. No es el rey de la nación, es el líder en su momento, pero es el mediador del contrato. El capítulo 12 al 13, y luego brincando el capítulo 18 al 25, habla de las estipulaciones generales y específicas, ¿no? Tiene que ver con los tributos también, ¿no? Los tributos que se cobran, vemos también en el capítulo número 14 y 16, y luego el capítulo 26 nos habla de lo que son los diezmos y las primicias, los tributos que se van a cobrar anualmente y también de manera un poco más esporádica cada 3 años. El capítulo 17 especifica una relación entre el vasallo, el rey, y el rey soberano. Cuando exista en tiempo futuro, le dice a Moisés, y ustedes pidan un rey, vamos a ver que la norma principal es que el rey se aprenda de memoria este libro. Cuando dice, y tendrá una copia de este libro y lo leerá constantemente, está hablando de esta copia, del libro de Deuteronomio, ¿no? Que el rey tenía que leerlo y escribir una copia para sí mismo, para leerlo todos los días, que el rey no puede hacer alianzas con otras naciones, y no habla de alianzas en las cuales el rey de Israel sea el soberano, no, esas estaban permitidos, de hecho se ve eso en la escritura, Salomón es el mayor ejemplo de ello, y también vemos cuando Josué hace una alianza con los gabonitas. La alianza que no está permitida es hacer alianzas o donde toma Israel el papel de súbdito, ¿no? Porque él ya tiene su soberano, su rey soberano es el Eterno. Nadie puede poner por encima de Israel a un gobernante que no sea el Eterno, ¿no? Y eso es una labor que tiene que cuidar el rey. Y vemos también que Israel, a lo largo de la historia, los reyes tanto de Israel como de Judá fallaron en esta comitiva, ¿no? Luego vemos en el capítulo 20 el lenguaje y la estructura de organización en tiempos de guerra, ¿no? En tiempos de guerra, porque recuerden que hay algo curioso con estos tratados. Cuando el rey soberano se encuentra en un conflicto, como lo leímos también en el punto C, el rey soberano se encuentra en un conflicto, perdón, el rey vasallo se encuentra en un conflicto, es el rey soberano quien tiene que enviar sus tropas para protegerlo, para defenderlo. Sin embargo, si el rey soberano quiere ir a guerra con otra nación y conquistar y necesita ejército, pues toma de su propiedad lo que le corresponde al ejército del vasallo para que pueda entrar en guerra y ayudarlo a ser parte de la guerra y poder ayudarlo, y si quiere como soldados de infantería. Eso es la disposición del general y del rey, porque son su propiedad, dado en este contrato. Cuando leemos en Deuteronomio, capítulo número 20, las leyes de la guerra, vemos cómo el Eterno también les dice algo similar, ¿no? Que ustedes clamarán a mí en momentos de guerra, haciendo el protocolo adecuado con los sacerdotes y las trompetas, yo vendré y asistiré a ustedes, ¿no? Y también les dice y les indica en este capítulo 20 cuáles son las tierras que tiene que conquistar y a qué pueblo tiene que aniquilar completamente, y a cuáles pues solamente le instarás paz, y si no entrarás en guerra porque ellos quieren, y a cuáles puedes dejar con vida, ¿no? Todo esto, y a cuáles también no los vas a tocar, les dejarás ese territorio, ¿no? Todo esto responde pues a la ley de la guerra, ¿no? Más adelante tenemos en el capítulo 27, el capítulo 28, lo que es las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Bendiciones y maldiciones es lo que vemos allí, ¿no? Lo que ocurrirá al que la cumple y lo que le ocurrirá al que no la cumple, ¿no? La renovación del pacto también tiene esto adicional en el capítulo 29, y condiciones sobre la concesión de la tierra, cómo el Eterno les entrega la tierra, y por eso es que les cobra tributo, ¿no? Porque les ha entregado una tierra. No les cobra de su economía local, sino más bien yo te entregué la tierra y te cobro un macer, un 10% de ella. El capítulo 30, del verso 19 al 20, nos dice lo siguiente: testigos que dan testimonio, que sea redundante parezca, que es el cielo y la tierra, que confirman el convenio y cómo se realizó. Son testigos, el cielo y la tierra. El Eterno no pone a dioses porque no existen, son ídolos, son madera, piedra y entidades minúsculas, creaciones de él. No los puede poner por testigo. Israel no tiene derecho, de acuerdo a Deuteronomio también capítulo 4, cuando habla de cuáles las partes contratantes y cómo tienen que llevar a cabo este contrato, le prohíbe a Israel tener algún tipo de ídolos o algún tipo de adoración o veneración a otra entidad que no sea el Eterno. Eso está en el capítulo número 4. Dice: a las otras naciones se las he dado,
pero a ti Israel te ha apartado, tú no serás contado entre las naciones. Eres diferente, no se puede tener otro gobernante por encima de ellos que no es el Eterno, y por eso los testigos, a diferencia de los contratos de los hititas, que lo hacían en nombre de los dioses y de las fuerzas de la naturaleza, que eran para ellos poderes de sus dioses, o la manifestación natural o física de sus dioses, como la lluvia, el trueno y todo esto, vemos nosotros que el Eterno toma el cielo y la tierra, ¿no?, que permanece. Y el capítulo 30, pues vemos condiciones para la restauración del convenio, y eso se ve en el capítulo 30 y es una narrativa profética, ¿no?, anuncios políticos de lo que habría de venir. Y termina con el capítulo 31 y en el verso 10 también, después también de dejar un sucesor, como esa narrativa, vemos que hay un ordenamiento, una normativa de la lectura pública del convenio de modo frecuente, cada 7 años, ¿no? Recuerden que ellos no tenían la manera en su tiempo de tener una lectura diaria de la Torá, ¿no? No tenían Biblia, no existía la imprenta. La única manera de tener un rollo de la Torá en ese tiempo era ser parte de la corte real o ser parte de los sacerdotes. Y cada 7 años tenían que reunirse en la fiesta de los tabernáculos, aunque esto era anual, pero cada 7 años, cuando había la liberación de los pobres, se hacía leer, o ese era el ordenamiento que tenían que cumplir, ¿no? Leer el convenio delante de todo el pueblo, ¿no? Este es la estructura de Deuteronomio, ¿no? Y lo que queremos concluir, ya, y yendo cerrando esta parte, queremos concluir de que la estructura que estamos viendo aquí es semejante, idéntica, casi calcada, de lo que es un tratado de vasallaje. La diferencia es que los tratados de vasallaje que tenemos nosotros, como arqueología, como historia, es entre dos reyes humanos, no solamente que uno es más poderoso que el otro. Pero lo que nosotros tenemos ahora, aquí en Deuteronomio, es un tratado de vasallaje único en el mundo, ¿no?, que se hace entre el Eterno, el soberano, el gobernador de todo lo que existe, el rey del cielo y de la tierra, y un pueblo de esclavos en su momento, porque había sido prometido que el linaje de Abraham, Isaac y Jacob serían su pueblo, su heredad, su herencia. Y esa es la gran diferencia. Esto es un documento completamente político. Habla de gobierno de un Estado, habla del gobierno de una nación, de un pueblo. No estaba sometido a elección como en la religión. En la religión decíamos, si yo quiero, guardo esto, si no quiero, pues no guardo. Si yo quiero, creo esto, si no quiero, no guardo. Y si quiero creerlo, lo creo, si no quiero, no lo hago. Yo no puedo obligar a mi vecino a pensar como yo pienso, o adoptar estas leyes como yo las adopto, ni él tampoco puede obligarme a mí a adoptar sus leyes o sus creencias, ni tampoco su manera de pensar, o a inculcarme leyes o creencias diferentes, o quitarme lo que yo ya pienso. No se puede hacer eso. Eso es la religión. Está sometido al individuo, a un carácter de elección, pero la ley que estamos viendo nosotros aquí no está sometida a elección, no es optativa, se guarda porque se guarda. Esa es la idea. A la nación que se la da se la debe tomar desde una perspectiva de ley, no desde una perspectiva religiosa. Estos no son mandamientos que, como a veces insanamente se piensa allá afuera, bueno, tú no puedes ir a la playa el día sábado porque eso dice tu religión. Ah, es que tú no comes camarón porque eso dice tu religión. Pero esa no es la realidad. Nosotros sabemos, y si no, pues debemos aprender, que no lo hacemos porque diga o no diga nuestra religión, sino porque por medio de Yeshua hemos entrado a un contrato nuevamente. El mismo contrato el que ellos fueron sometidos en el monte Sinaí. Un contrato que abarca para nosotros la renovación de la ley que estaba impresa en el capítulo número 30 de Deuteronomio, ¿no? Allí es donde vemos nosotros la ley, el contrato, el convenio, ¿no? Esa renovación del convenio. Estamos siendo parte de un contrato. La Torá, entiéndanlo y visualícenlo como la constitución de nuestro pueblo, como la ley de nuestro pueblo. No podemos verla como un documento religioso. No es un documento religioso. La Torá es la constitución de nuestra nación. Cuando hemos adoptado este camino por medio de Yeshua y nos introduce a la Torá, es nuestra ley, es nuestro convenio. Eso es la diferencia entre la religión y el gobierno, lo cual tenemos que ir viendo.